Un rey que libró batallas imposibles. Un trono rodeado de traición. Una madre con un oscuro secreto que amenazó con destruir la casa de David. Abías, el monarca olvidado de Judá, gobernó solo 3 años, pero su reinado estuvo marcado por la guerra, la conspiración y una revelación que cambió la historia de su linaje para siempre. Un antiguo manuscrito advertía que si la descendencia de David se apartaba del pacto con Yahvé, la maldición caería sobre ellos. Y Abías estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. ¿Qué secreto escondía su propia madre? ¿Por qué su linaje estuvo en peligro? ¿Cómo su vida estuvo ligada a la profecía del Mesías siglos después? Prepárate para una historia llena de poder, traición y misterio. No te muevas, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre la historia bíblica. Si quieres más contenido como este, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas descubran esta increíble historia. Vamos a sumergirnos en el secreto oculto detrás del reinado de Abías. El sol se alzaba sobre Jerusalén, sus rayos dorados iluminaban las imponentes murallas del palacio real. Dentro de aquellas piedras antiguas, en una cámara adornada con tapices de tintes púrpuras y dorados, un llanto recién nacido rompió la calma de la mañana. Abías, hijo del rey Roboam y la reina Maacá, acababa de llegar al mundo. El nacimiento de un príncipe siempre traía consigo presagios y expectativas. Los sacerdotes del templo de Yahvé aseguraban que aquel niño llevaba consigo el linaje bendito de David, la promesa de un trono inquebrantable. Sin embargo, en los rincones oscuros de la corte, donde las sombras de la idolatría se filtraban como hiedra venenosa, susurraban otra historia, que aquel niño estaba marcado por una maldición que arrastraba generaciones de traiciones y rebeliones. Maacá, la madre de Abías, no era una mujer común. Hija de un rey extranjero, había sabido imponerse en la corte de Jerusalén con una astucia que pocos se atrevían a desafiar. Hermosa como la luna, con una mirada de zafiro que podía tanto seducir como infundir terror, tejía su influencia con la misma destreza con la que un hábil tejedor entrelazaba hilos de lino fino. Su hijo no solo sería rey, sino que lo sería bajo sus condiciones, bajo su voluntad. Los días en el palacio transcurrían entre la ostentación del poder y las tensiones constantes. Abías creció rodeado de riqueza, de tapices bordados con hilos de oro, de platos servidos en bandejas de plata y de eunucos que atendían cada uno de sus caprichos. Pero con la comodidad también vino la sospecha. El joven príncipe aprendió desde temprano que en los pasillos del palacio no solo se paseaban los sirvientes y consejeros, sino también los ojos invisibles de la traición. Maacá, con su perspicacia innata, se encargó de moldearlo a su imagen. Aunque Abías era instruido por los escribas en la ley de Moisés y escuchaba los relatos de su ancestro David, su madre lo llevaba a rituales secretos donde las diosas extranjeras eran veneradas en altares ocultos. Le enseñó que el poder no se mantenía solo con la justicia, sino con la astucia, con la fuerza y, si era necesario, con la sangre. Aquel niño aprendió a desconfiar, a medir cada palabra antes de pronunciarla, a entender que una promesa hecha en voz alta podía ser una sentencia de muerte al día siguiente. Su padre, el rey Roboam, gobernaba con debilidad, y los enemigos de Judá se multiplicaban como lobos acechando a una presa herida. El palacio de Jerusalén era un hervidero de conspiraciones. Desde la muerte de Salomón, la estabilidad de Judá había comenzado a desmoronarse. El reino, que en otros tiempos había sido símbolo de esplendor y sabiduría, ahora se veía sumido en disputas entre sacerdotes,
nobles y mercenarios extranjeros que vendían su lealtad al mejor postor. El culto a Yahvé aún se mantenía en el templo, pero su influencia se veía erosionada por los ídolos de Asera y Baal, que proliferaban en las casas de los aristócratas y en los propios jardines del palacio. La reina Maacá favorecía estas prácticas, y los sacerdotes fieles a Yahvé vivían en constante peligro. Uno de los pocos que aún se atrevían a hablar en contra de la idolatría era Azarías, un hombre de fe inquebrantable que veía en Abías una chispa de esperanza, aunque supiera que esa luz estaba cercada por tinieblas. En medio de aquella corrupción, Roboam parecía incapaz de gobernar con firmeza. La sombra de su padre, Salomón, lo perseguía a donde iba. Sus decisiones eran constantemente desafiadas, y aunque intentaba recuperar el poder que había perdido tras la división del reino, su autoridad se desmoronaba. El oro de Egipto, que una vez llenó los almacenes de Jerusalén, ahora pertenecía a los invasores que lo habían saqueado durante una de sus incursiones. Una noche, mientras la luna teñía de plata los jardines del palacio, un anciano llegó a la ciudad. Vestía harapos polvorientos y caminaba con el apoyo de un bastón de madera nudosa. Sus ojos, hundidos pero penetrantes, parecían contener siglos de sabiduría y sufrimiento. Se presentó en el templo y pidió hablar con el rey. Roboam, hastiado de profecías sombrías, se negó a recibirlo. Pero el anciano no vino por él. Su destino era otro. Al amanecer, cuando la luz dorada apenas acariciaba las torres del palacio, Abías encontró al anciano en los patios reales. Nadie supo cómo había entrado. Su sola presencia parecía desafiar los muros y las puertas selladas. «Príncipe de Judá», murmuró el viejo con voz ronca, «eres hijo de reyes, pero también de una sombra que amenaza con devorarte». El joven, aún un adolescente, frunció el ceño. Desde su nacimiento había escuchado rumores de profecías, pero nunca antes se las habían dicho de forma tan directa. «¿Qué sombra?», preguntó con un dejo de arrogancia, imitando la postura que su madre le había enseñado. El anciano lo miró fijamente. «Tu madre es como la noche, hermosa, pero peligrosa. Su sangre está entrelazada con el destino de los ídolos prohibidos. Su voluntad es fuerte, pero su ambición es una herida que podría destruir el reino». Abías sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba advertencias sobre Maacá, pero algo en la voz del anciano lo inquietó. «El linaje de David es eterno», dijo, recordando las palabras de los escribas. El anciano asintió lentamente. «Eterno, sí, pero frágil. Si caes en el mismo error de tus antecesores, serás el último eslabón de la cadena antes de que se rompa». Abías no respondió. Durante un momento, los dos se miraron en un silencio tenso. Finalmente, el anciano se volvió y desapareció entre los corredores del palacio, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras. Aquella noche, por primera vez en su vida, el joven príncipe no pudo conciliar el sueño. El sonido de los cuernos de carnero resonó en los muros de Jerusalén. Un manto de luto cubría la ciudad, y el aroma a incienso impregnaba el aire mientras los sacerdotes entonaban cánticos fúnebres. Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, había muerto tras años de un reinado turbulento. Su cuerpo, envuelto en lino fino y perfumes exóticos, yacía en el mausoleo de los reyes junto a sus ancestros. Los nobles y oficiales del reino se reunieron en la gran plaza del templo para rendir homenaje al monarca caído. Sin embargo, en las miradas de los asistentes no había solo duelo,
sino cálculo, tensión y ambición. Roboam había dejado tras de sí un reino fragmentado, debilitado por guerras y por la corrupción interna. Ahora, su hijo Abías debía tomar el trono. Maacá, la madre del nuevo rey, se mantenía en la primera fila del cortejo fúnebre. Su semblante era sereno, casi imperturbable, como si ya hubiera anticipado aquel momento desde hacía años. Sus ojos, afilados como dagas, escrutaban a los presentes, buscando aliados y enemigos por igual. Cuando el último himno fue entonado y la piedra de la tumba de Roboam fue sellada, Abías supo que su vida había cambiado para siempre. No solo heredaba la corona, sino también un reino en llamas. Pocos días después de la muerte de su padre, Abías fue coronado en el templo de Jerusalén. La ceremonia fue solemne, pero debajo de la pompa y los ritos sagrados, el veneno de la intriga se movía con sigilo. La nobleza de Judá estaba dividida. Algunos apoyaban su ascenso al trono, viéndolo como el legítimo heredero de la casa de David. Otros, sin embargo, murmuraban en los pasillos del palacio, cuestionando su capacidad para gobernar. Abías no era aún un hombre de experiencia. Su juventud y su carácter impulsivo preocupaban a los ancianos del consejo. Uno de los más influyentes era Azarías, sumo sacerdote del templo y fiel seguidor de la ley de Moisés. Con voz grave y pausada, aconsejaba al nuevo rey que eliminara la idolatría que había florecido bajo el reinado de su padre. Si deseas que Judá prospere, debes erradicar los cultos extranjeros, le advirtió en una audiencia privada. Yahvé no compartirá su gloria con dioses de piedra y madera. Pero no todos compartían esa opinión. En la otra esquina del consejo se encontraban los nobles que habían sido beneficiados por los favores de la reina madre. Maacá tenía poder, y su influencia aún moldeaba el destino del reino. Bajo su mandato, los templos de Asera y Baal habían crecido en número, y muchos cortesanos se habían enriquecido con tributos y sacrificios en nombre de estas deidades extranjeras. Abías se encontraba atrapado entre dos fuerzas opuestas, la tradición de su linaje davídico y la red de poder tejida por su madre. El joven rey no tardó en darse cuenta de que su trono estaba rodeado de enemigos. Entre las filas de la nobleza se escondían conspiradores que esperaban el momento oportuno para derrocarlo. Uno de los más peligrosos era Sefatías, un noble que afirmaba descender de los antiguos aliados de Salomón. Disimulaba su ambición con palabras de lealtad, pero en privado mantenía reuniones con emisarios de Jeroboam y el rey del reino del norte. La posibilidad de que las dos mitades de Israel volvieran a unirse bajo un monarca diferente a la casa de David era una idea que comenzaba a ganar fuerza en los círculos disidentes. Las murmuraciones se intensificaron cuando llegaron informes de espías que alertaban sobre movimientos militares en Israel. Jeroboam no había aceptado la derrota sufrida en la batalla contra Roboam años atrás. Ahora, con el trono de Judá en manos de un joven inexperto, veía la oportunidad perfecta para lanzar una nueva ofensiva. La guerra se cernía sobre Judá como una tormenta imparable. Unos días antes de que la guerra estallara, Abías se encontraba en los archivos reales, una vasta colección de rollos y tablillas que contenían los registros del reino. Desde niño, siempre había sentido una extraña fascinación por aquellas antiguas crónicas, pues en sus líneas se escondían los secretos del pasado y las decisiones que habían forjado el destino de Judá. Guiado por su instinto, ordenó a los escribas que le trajeran los documentos más antiguos que mencionaran su linaje. Entre los textos polvorientos, encontró algo que lo dejó helado.
Era un manuscrito que hablaba de los días de Salomón y de las alianzas que había forjado con los pueblos vecinos. Entre las líneas cuidadosamente escritas, se mencionaba el matrimonio de Salomón con una princesa extranjera, cuya descendencia había permanecido en la sombra hasta los días de Roboam. El texto sugería que la madre de Maacá no era totalmente israelita, sino que llevaba en su sangre la herencia de los moabitas, un pueblo conocido por su adoración a dioses paganos. Si esto era cierto, significaba que su madre no tenía la pureza davídica que siempre había afirmado poseer. Abías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si aquella verdad salía a la luz, su reinado podría verse en peligro. Esa noche, Abías no pudo dormir. En su mente resonaban las palabras del anciano que lo había advertido años atrás. Tu madre es como la noche, hermosa, pero peligrosa. Si la revelación de aquellos documentos se difundía, su legitimidad como rey sería cuestionada. Judá podría caer en una guerra civil. Decidió que solo había una persona a quien podía confrontar sobre esta verdad. Se dirigió a los aposentos de su madre. La encontró en su habitación privada, rodeada de lámparas de aceite que iluminaban su silueta con un brillo dorado. Madre, dijo con voz firme, he encontrado algo en los archivos reales. Algo sobre tu linaje. Maacá, sentada en un sillón tallado con símbolos ancestrales, entrecerró los ojos y esbozó una leve sonrisa. ¿Y qué has encontrado, hijo mío? Que tu sangre no es del todo israelita. La sonrisa de Maacá no desapareció, pero su mirada se tornó más afilada. ¿Y qué importa eso? Preguntó con calma. ¿Crees que los reyes solo gobiernan por su linaje? No, Abías. Gobiernan porque tienen el poder para hacerlo. El joven rey apretó los puños. Si los sacerdotes del templo lo descubren, no lo harán, a menos que tú mismo se los digas, interrumpió su madre. Y dudo que quieras ver a este reino sumido en el caos por culpa de una verdad que no cambiará nada. Abías sintió el peso de su destino caer sobre él. Estaba atrapado entre la lealtad a su madre y su deber como rey. Afuera, en las murallas de la ciudad, los centinelas anunciaban la llegada de los ejércitos de Jeroboam. No había tiempo para dudas. La guerra había comenzado. El cielo estaba teñido de un gris amenazante cuando los ejércitos de Judá y de Israel se encontraron en las colinas de Efraín. La brisa de la mañana arrastraba consigo el eco de los cuernos de guerra y el relinchar de los caballos. El aire olía a hierro, a sudor y a miedo. A ambos lados del campo de batalla, miles de soldados aguardaban con las espadas en alto, sus corazones latiendo con la furia de una nación dividida. Abías, vestido con una túnica de lino blanco y una coraza dorada, observaba el panorama desde lo alto del monte Zemaraim. A su alrededor, los estandartes de Judá ondeaban al viento, mostrando el emblema de la casa de David. Frente a él, al otro lado del valle, el ejército de Jeroboam se extendía como un océano de lanzas y escudos, un enemigo formidable dispuesto a borrar su nombre de la historia. Sabía que su ejército era menor en número. Jeroboam había reunido 800.000 guerreros, mientras que Judá apenas contaba con la mitad de esa cantidad. Pero Abías confiaba en algo que su enemigo había olvidado: el pacto de Yahvé con la casa de David. El joven monarca tomó aire y avanzó hasta el borde del monte. Con la mirada encendida por la determinación, alzó su espada hacia el cielo y dejó que su voz retumbara en la inmensidad del valle. Escuchen, Jeroboam y todo Israel.
exclamó Abías con una autoridad que resonó en el corazón de sus soldados. ¿No saben ustedes que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino a David y a sus descendientes por un pacto eterno? Los soldados de Judá levantaron sus lanzas y vitorearon su proclamación, mientras que los hombres de Israel se removieron inquietos. Ustedes han seguido a un usurpador, continuó Abías, señalando con su espada a Jeroboam, que lo miraba desde su campamento. ¿No recuerdan que este hombre se rebeló contra Salomón, mi abuelo? ¿Que fue un siervo y no un rey? Y ahora, con un ejército numeroso, creen que pueden derrocar al linaje de David. El silencio cubrió momentáneamente la colina. Abías respiró hondo antes de dar su última advertencia. Pero sepan esto, ustedes luchan contra Yahvé mismo, no contra mí. Han abandonado su pacto, han levantado becerros de oro en vez de postrarse ante el Dios verdadero. Si hoy nos enfrentamos en el campo de batalla, no será mi ejército quien pelee, sino el Altísimo. Hubo un murmullo entre los soldados de Israel. Algunos dudaron, pero Jeroboam, con la astucia de un lobo, alzó su mano y ordenó a sus tropas que mantuvieran sus posiciones. «Este no es el rey de Salomón», gritó con desprecio. «No tiene la sabiduría de su abuelo ni la fuerza de su padre. Hoy será el último día de su reinado». Los hombres de Jeroboam rugieron con fervor y avanzaron, listos para acabar con Abías y su ejército. Mientras Abías arengaba a sus tropas desde la cima del monte, Jeroboam ya había trazado su estrategia. No pelearía de frente contra el ejército de Judá, sino que los rodearía con una maniobra inesperada. En secreto, envió una fuerza de hombres al bosque cercano y los colocó detrás de la colina. Mientras sus tropas principales avanzaban por el frente, el destacamento oculto se deslizó entre los árboles y cayó sobre los soldados de Judá desde la retaguardia. El caos estalló en el campamento de Abías. Los soldados de Judá se vieron atrapados. Por un lado, la inmensa fuerza de Israel avanzaba desde el valle, y por otro, los hombres emboscados comenzaban a cortar sus filas. Los estandartes de la casa de David fueron derribados, y el sonido de espadas chocando se mezcló con los gritos de agonía. Por primera vez en la batalla, el miedo se apoderó del ejército de Judá. Abías vio cómo sus hombres comenzaban a flaquear, rodeados por enemigos por todos lados. Fue en ese momento cuando recordó las palabras del anciano años atrás. Si caes en el mismo error de tus antecesores, serás el último eslabón de la cadena antes de que se rompa. Pero no caería. No mientras tuviera la fe de su lado. Abías cerró los ojos por un instante y levantó sus manos al cielo. Yahvé, Dios de nuestros padres, clamó con toda su alma. Tú que hiciste un pacto con David, muéstranos tu poder. Salva a tu pueblo y demuestra quién es el verdadero rey de Israel. El grito de súplica se extendió por el ejército de Judá. Sus soldados, inspirados por el fervor de su rey, levantaron sus voces y clamaron juntos a Yahvé, invocando su protección y su justicia. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. El cielo, que hasta entonces había estado cubierto de nubes grises, fue rasgado por un destello de luz. Un trueno ensordecedor retumbó sobre el valle, y un viento violento descendió sobre la llanura. Los estandartes de Israel se sacudieron con furia, y sus soldados, aterrorizados, vacilaron. En ese momento, el ejército de Judá se reagrupó. Como si una fuerza invisible les hubiera renovado la energía, cargaron con un ímpetu feroz.
La sorpresa de los hombres de Jeroboam fue total. Su trampa, que parecía haber asegurado la victoria, se convirtió en su perdición. El viento cegó a los arqueros de Israel, sus caballos se encabritaron y la moral de los soldados se desplomó. Las tropas de Judá, con fuego en los ojos, desataron una ofensiva implacable. El ejército de Jeroboam comenzó a retirarse en desorden, y la batalla que parecía perdida se convirtió en una victoria rotunda para Abías. El campo de batalla quedó cubierto de cuerpos y escudos rotos. Los hombres de Israel, derrotados, huyeron de regreso a sus ciudades, mientras Abías se alzaba como el indiscutible vencedor. Cuando la polvareda de la batalla se disipó y los muertos fueron contados, Abías se retiró a su tienda. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no descansaba. Había vencido, pero algo lo inquietaba. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Se encontraba de pie en el monte Zemaraim, pero esta vez el valle estaba vacío. Un viento helado soplaba a su alrededor, y en la distancia, vio una sombra que se cernía sobre Jerusalén. La voz del anciano que lo había advertido en su infancia resonó en el aire. Has ganado esta batalla, pero tu reino aún está en peligro. No toda traición es externa, y no toda victoria es eterna. Mantente alerta, Abías, pues la verdadera lucha aún no ha comenzado. El rey despertó con el corazón acelerado. Afuera, sus hombres celebraban la victoria, pero en su interior, una inquietud lo carcomía. Sabía que aquel mensaje no era una simple ilusión. Algo más grande se cernía sobre Judá. Y él, aunque había ganado la batalla, no estaba seguro de haber ganado la guerra. La victoria en las colinas de Efraín había devuelto la estabilidad a Judá, pero en la mente de Abías no había tranquilidad. Aquel sueño profético, la voz del anciano resonando en su cabeza, y la sombra que se cernía sobre Jerusalén le robaban el sueño. Se había alzado como vencedor sobre Jeroboam, pero la sensación de que algo oscuro aún pendía sobre su reino era ineludible. A medida que pasaban los días, las celebraciones en la ciudad fueron apagándose, y los rumores en los pasillos del palacio tomaron su lugar. Se hablaba en voz baja de un misterio que corría entre los ancianos del pueblo, un murmullo sobre una mujer que vivía en las colinas al este de Jerusalén, una sabia que conocía los secretos más profundos del reino y de sus reyes. Al principio, Abías desestimó estos relatos como simples habladurías, pero cuando algunos de sus propios oficiales le aseguraron que aquella mujer había predicho caídas de reyes y cambios en los tronos, sintió una inquietante curiosidad. Decidido a encontrar respuestas, el rey se preparó en secreto. Solo con una capa oscura y una pequeña escolta de hombres de confianza, partió al caer la noche. El camino era áspero y serpenteante. A medida que se adentraban en las colinas, la luz de Jerusalén se desvanecía en la distancia. Solo la luna iluminaba su paso, proyectando sombras alargadas en el terreno pedregoso. Finalmente, llegaron a una cueva escondida entre los riscos. Una tenue luz danzaba en su interior, y un aroma a hierbas quemadas impregnaba el aire. Los hombres de Abías vacilaron, pero el rey, impulsado por su intuición, avanzó solo. Dentro, la cueva estaba decorada con inscripciones antiguas y figuras talladas en la roca. En el centro, una mujer de avanzada edad, envuelta en túnicas negras y con un velo cubriendo la mitad de su rostro, removía un cuenco de bronce donde ardían hierbas sagradas. Te estaba esperando, Abías, hijo de Roboam, dijo sin voltear. El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Quién eres? La mujer levantó el rostro. Su mirada era profunda, casi sobrenatural. Algunos me llaman la dama de la noche, otros me consideran una sombra olvidada. Pero lo que soy no importa. Lo que tú debes saber, en cambio, lo cambiará todo. Abías cruzó los brazos, intentando mantener su compostura. ¿Por qué crees que necesito respuestas? La mujer esbozó una leve sonrisa y señaló las llamas del cuenco. Porque hay un peso sobre tu corazón. Porque la sangre de David aún fluye en tus venas, pero no es tan pura como te hicieron creer. El silencio se hizo espeso. Explícate, ordenó el rey. La anciana se acercó a las llamas, susurrando palabras en un idioma antiguo. El fuego crepitó con más fuerza y proyectó sombras en las paredes de la cueva. El linaje de David fue bendecido con un pacto eterno. Comenzó, pero con el tiempo, la ambición y la idolatría lo corrompieron. Tu abuelo Salomón, aunque sabio, se dejó arrastrar por sus esposas extranjeras y adoró a dioses ajenos. La grieta comenzó allí. Abías se mantuvo inmóvil, atento. Cuando Roboam tomó el trono, la grieta se abrió aún más. Judá se dividió, no solo en política, sino en espíritu. La idolatría se enraizó en Jerusalén, y el pueblo se confundió entre Yahvé y los falsos dioses. Eso ya lo sé, interrumpió Abías con impaciencia. ¿Qué tiene que ver esto con mi destino? La mujer lo miró con severidad. Tiene todo que ver contigo, porque el veneno de esa idolatría está más cerca de lo que crees. Está en tu propia casa. Está en tu sangre. El rey sintió su pecho oprimirse. Hablas de mi madre. La anciana asintió lentamente. Maacá, hija de una casa extranjera, portadora de una herencia oculta. Su sangre no es del todo israelita, y sus dioses no son los de David. Ella ha tejido una red en la sombra, extendiendo su influencia sobre Judá. La idolatría no ha sido erradicada. Aún sigue viva en el palacio, en los pasillos donde caminas cada día. Las palabras de la dama de la noche cayeron como piedras en el alma de Abías. Siempre había sabido que su madre tenía poder, pero nunca había cuestionado la profundidad de su influencia. Si esto es cierto, ¿qué debo hacer? La anciana tomó una vara y dibujó un círculo en el suelo. Tienes dos caminos, Abías. Si sigues los pasos de tu madre, Judá caerá y tu linaje será olvidado. Pero si purificas tu reino y te aferras al pacto de Yahvé, la casa de David prevalecerá. El joven monarca sintió un nudo en la garganta. No era una elección sencilla. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? La mujer lo miró con intensidad. Entonces otro tomará tu lugar. Un frío recorrió la espalda de Abías. Abías dejó la cueva con el peso de una verdad incómoda. Durante el camino de regreso, sus pensamientos lo atormentaron. Sabía que debía actuar, pero hacerlo significaba enfrentarse a su madre, a los nobles que la apoyaban, a la propia estructura del poder en Jerusalén. Cuando cruzó las puertas del palacio, la encontró esperándolo. Maacá estaba de pie en la gran sala, vestida con un manto oscuro, su mirada serena pero inquisitiva. «Has estado fuera por mucho tiempo», comentó sin emoción. Abías respiró hondo. «Fui a buscar respuestas». La mujer inclinó la cabeza, con un aire de ironía. «¿Y qué respuestas encontraste?» El joven rey la miró fijamente. «Que el destino de Judá depende de mí». Maacá mantuvo la mirada.
Entonces, hijo mío, espero que elijas sabiamente. En aquel instante, Abías entendió que su madre no ignoraba lo que él había descubierto. No necesitaba preguntarle si las palabras de la dama de la noche eran ciertas, porque Maacá no se molestó en negarlas. Abías apretó los puños. El destino de su linaje estaba en juego, y solo él podía decidir qué haría con esa verdad. Los días siguientes al regreso de Abías de la cueva fueron tensos. Un aire pesado cubría el palacio, y las sombras parecían alargarse más de lo habitual en los pasillos de mármol. El rey sabía que su madre lo observaba con detenimiento, evaluando cada uno de sus movimientos, aguardando por la decisión que tomaría. Pero Maacá no era la única que esperaba. En el templo de Yahvé, los sacerdotes más fieles a la ley veían con recelo la influencia de la reina madre. Entre ellos, el más firme opositor de su poder era el sumo sacerdote Azarías, un hombre de barba blanca y mirada intensa, quien había servido desde los últimos años de Salomón y conocía los vicios que habían debilitado a Judá. Una tarde, mientras el sol descendía sobre Jerusalén, Azarías solicitó audiencia con el rey. Abías accedió a recibirlo en la sala del consejo del palacio, donde las antorchas titilaban con un fulgor incierto. Azarías entró con paso firme, sin la inclinación de cabeza habitual que otros ofrecían ante el monarca. El respeto estaba presente en su porte, pero también la determinación de alguien que no temía hablar la verdad. Majestad, dijo con voz firme, he venido a hablar en nombre de Yahvé y de aquellos que aún le son fieles en Judá. Abías asintió y le indicó que prosiguiera. Los templos de Asera y Baal se han multiplicado en la ciudad, continuó Azarías. En los bosques sagrados, donde antes se elevaban alabanzas a Yahvé, ahora se llevan a cabo sacrificios impuros. Y todo esto ocurre bajo el amparo de la reina madre. Abías sintió que su pecho se oprimía. Sabía que aquellas palabras eran ciertas. ¿Qué deseas que haga?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El anciano lo miró con severidad. La idolatría debe ser erradicada. Si permites que continúe, el pacto de Yahvé con la casa de David se debilitará. No basta con que seas rey, Abías. Debes ser un rey justo. El joven monarca se apoyó en el respaldo de su trono, sintiendo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. ¿Y si hacerlo desata una guerra interna?, susurró. Azarías no titubeó. Es mejor una guerra para purificar Judá que la lenta corrupción que nos llevará a la ruina. Antes de que Abías pudiera responder, se escuchó el sonido de pasos. La gran puerta del salón se abrió, y Maacá entró con la elegancia de una reina que nunca dudaba de su autoridad. Sus ojos se clavaron en el sumo sacerdote con una mezcla de desdén y advertencia. No sabía que se estaban tomando decisiones sin la presencia de la madre del rey, dijo con una leve sonrisa, aunque su tono era afilado. Azarías no se inmutó. La fe en Yahvé no necesita permiso, reina madre. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Maacá no mostró enfado, pero Abías conocía demasiado bien a su madre. Sabía que aquel encuentro tendría consecuencias. El enfrentamiento entre Azarías y Maacá no terminó en aquella sala. Al día siguiente, en el templo de Yahvé, los sacerdotes y nobles de la corte fueron convocados para discutir la situación de la idolatría en el reino. La gran sala del templo estaba colmada. A un lado, los sacerdotes fieles a Yahvé, con sus vestiduras blancas y miradas severas. Al otro, los nobles que habían sido beneficiados por los cultos extranjeros,
muchos de ellos aliados de Maacá. Abías presidía la reunión desde su asiento, pero la tensión era palpable. Azarías habló primero, alzando su voz con la convicción de quien hablaba en nombre del Dios de Israel. Judá es el último bastión del pacto de David, exclamó. Pero cada día que permitimos que la idolatría prospere, nos alejamos más de la bendición de Yahvé. Los altares de Baal deben ser destruidos. Murmullos recorrieron la sala. Algunos nobles se removieron incómodos en sus asientos. Finalmente, uno de ellos, Sefatías, un hombre leal a la reina madre, se levantó. No se puede destruir lo que ya es parte del pueblo. Respondió con frialdad. Los cultos de Asera y Baal han traído riquezas y alianzas con otras naciones. Si nos volvemos en su contra, perderemos más de lo que ganaremos. Abías apretó los puños. La verdad estaba ante sus ojos. El reino estaba dividido. Maacá, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente tomó la palabra. Mi hijo es rey por derecho divino, dijo con voz serena. Y la decisión de qué camino seguirá Judá le pertenece solo a él. Las miradas se posaron en Abías. Era su momento de hablar. El joven monarca respiró hondo y miró a los presentes. La idolatría ha crecido en Jerusalén, dijo. Pero también hemos crecido en poder. No podemos destruir el reino por una purga impulsiva, pero tampoco podemos olvidar a Yahvé. Su respuesta fue calculada. No se alineó completamente con Azarías ni con su madre. No todavía. Pero la incertidumbre en la sala era evidente. Al día siguiente, la tensión en Jerusalén era palpable. Los sacerdotes leales a Yahvé murmuraban en los pasillos del templo, mientras que los seguidores de Maacá se mantenían vigilantes. Pero algo ocurrió que trastornó aún más la situación. Uno de los sacerdotes más cercanos a Azarías, un hombre llamado Jedaías, desapareció sin dejar rastro. Fue visto por última vez en las calles de Jerusalén al caer la noche, pero a la mañana siguiente no había señales de él. Su hogar estaba intacto, sus pergaminos y vestiduras aún en su sitio. Pero Jedaías había desaparecido como si nunca hubiera existido. La noticia llegó a Abías como un golpe en el pecho. Esto no es una coincidencia, susurró Azarías cuando se enteró. Alguien está silenciando a quienes desean la purificación de Judá. El joven monarca no pudo evitar pensar en su madre. Esa misma noche, Abías recibió un mensaje anónimo. Un pergamino pequeño, entregado por un sirviente tembloroso, con solo unas pocas palabras. El sacerdote no se ha ido. Lo han hecho desaparecer. El próximo podría ser tú. El rey sintió un escalofrío. Todo indicaba que dentro de su propia corte se estaba gestando algo oscuro. Alguien estaba eliminando a quienes buscaban restaurar la fe en Yahvé. ¿Pero quién estaba detrás de esto? Maacá, protegiendo su influencia. ¿Los nobles que querían mantener sus privilegios? O, peor aún, ¿era solo el inicio de algo mucho más peligroso? Abías cerró el pergamino con el ceño fruncido. La batalla contra Jeroboam había sido solo el comienzo. Ahora, la verdadera guerra estaba dentro de su propio palacio. Las noches en Jerusalén eran cada vez más inquietantes. La desaparición del sacerdote Jedaías había dejado un aire de incertidumbre que ni los muros del palacio podían contener.
Abías sentía que su reino estaba envuelto en sombras más profundas de lo que jamás imaginó. Una noche, mientras el rey paseaba por los pasillos de su residencia, escuchó un murmullo en la penumbra. Era un anciano sirviente, un hombre de manos curtidas por los años de trabajo y una mirada que cargaba el peso de secretos jamás contados. «Majestad», susurró el sirviente, con la voz entrecortada, «hay cosas que debes saber sobre la reina madre». Abías se detuvo en seco. «Habla», ordenó, con el corazón latiendo con fuerza. El anciano miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchara, y entonces se acercó aún más. «Yo serví en este palacio antes de que usted naciera, cuando su madre llegó de la tierra de su abuelo», comenzó. Muchos creían que Maacá era solo una princesa extranjera que vino a fortalecer la casa de David, pero había algo más. El rey frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». El sirviente tragó saliva. Cuando aún era joven, solía escuchar rumores de las esclavas y los guardias que venían de su séquito. Decían que Maacá no era solo una mujer de linaje real, sino que había sido educada en los antiguos ritos cananeos. Abías sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eso es imposible», murmuró. El anciano negó con la cabeza. «No, Majestad. Su madre trajo consigo algo más que riquezas y diplomacia. Trajo una fe oscura. Desde los días de Salomón, la influencia de los cultos extranjeros había penetrado en la corte de Judá. Sin embargo, lo que el sirviente insinuaba era mucho más grave. Los cananeos adoran a dioses diferentes», continuó el anciano. «Baal, Asera y Moloc». El nombre resonó en la mente de Abías como un golpe. Moloc, el dios al que los pueblos paganos ofrecían sacrificios humanos. El rey sintió su pulso acelerarse. «¿Qué estás diciendo?». El anciano se inclinó aún más, su voz apenas un murmullo. «Que en Jerusalén, en la oscuridad, algunos han seguido esos ritos. Y que su madre pudo haberlos protegido». Abías retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. «Eso no puede ser cierto». Pero en su interior, una parte de él sabía que sí lo era. El rey no pudo descansar aquella noche. Se encerró en sus aposentos, repasando cada recuerdo, cada señal que pudo haber ignorado. ¿Era posible que su madre, la mujer que había influido en su crianza, ocultara algo tan siniestro? No podía simplemente acusarla sin pruebas. Si lo hacía y se equivocaba, perdería toda su autoridad. Pero había una forma de descubrir la verdad. Con la ayuda de dos de sus guardias más leales, se dispuso a investigar. Durante varias noches, se movió en secreto por los sectores más apartados de Jerusalén. Escuchó a comerciantes murmurar sobre figuras encapuchadas que caminaban en las sombras, sobre velas encendidas en lugares prohibidos, sobre niños desaparecidos en circunstancias inexplicables. Y entonces, encontró la prueba definitiva. En una de las colinas fuera de la ciudad, cerca del valle de Hinón, donde antes se habían adorado falsos dioses en tiempos pasados, descubrió los restos de un altar de piedra ennegrecido por el fuego. A su alrededor, fragmentos de huesos y cenizas todavía recientes. El aire olía a muerte. Abías sintió una rabia incontenible crecer en su interior. Esto no solo era idolatría. Esto era un crimen. El joven monarca regresó al palacio con una tormenta en su pecho. No podía ignorar lo que había visto.
No podía permitir que aquello continuara. Pero si decidía actuar, debía estar seguro de que su madre estaba involucrada. Esa noche, enfrentó su reflejo en el bronce pulido de un espejo. Su rostro, endurecido por la guerra y el peso del trono, mostraba la tensión de su alma. ¿Era posible que Maacá, su propia madre, permitiera algo así? Lo que más le dolía era la duda. Parte de él quería creer que ella era inocente, que solo había permitido la adoración de dioses extranjeros por razones políticas, sin saber hasta dónde había llegado la corrupción. Pero otra parte de él sabía que Maacá nunca hacía nada sin conocer cada detalle. Al amanecer, Abías tomó su decisión. Convocó a su madre en sus aposentos, donde la luz de la mañana proyectaba largas sombras en las paredes. Maacá entró con la misma elegancia de siempre, pero su mirada era calculadora. Sabía que algo estaba por suceder. ¿Por qué me has llamado, hijo mío?, preguntó con voz serena. Abías la observó fijamente. Dime la verdad, madre. Maacá enarcó una ceja. ¿La verdad sobre qué? El joven monarca dio un paso hacia ella. Sobre lo que sucede en la oscuridad de Jerusalén. Sobre los sacrificios. Sobre el culto a Moloc. Por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de duda en los ojos de su madre. No miedo, no culpa. Solo duda. ¿Quién te ha hablado de eso? El rey sintió como la sangre le hervía en las venas. No importa quién, respondió con frialdad. Lo que importa es si es cierto. Maacá lo miró en silencio durante varios segundos. Luego, su expresión cambió a una sonrisa sutil, casi triste. Hijo mío, hay cosas que un rey debe comprender antes de juzgar. Abías sintió que la distancia entre ellos se hacía más grande que nunca. No hay nada que comprender en la sangre inocente derramada, replicó. La reina madre se acercó lentamente y posó una mano en el rostro de su hijo. Si has tomado una decisión, susurró, espero que estés preparado para las consecuencias. Dicho esto, se giró y salió de la habitación, dejando a Abías solo con el eco de sus propias dudas. El rey cerró los ojos, sabiendo que el próximo movimiento que hiciera podría decidir el destino de Judá. La noche caía sobre Jerusalén como un velo de sombras interminables. Abías, aún perturbado por su última conversación con Maacá, sintió el peso de una incertidumbre que no lo dejaba respirar. Algo oscuro se cernía sobre su linaje, y si no descubría la verdad, su trono y su propia vida estarían en peligro. Fue entonces cuando Azarías, el sumo sacerdote, pidió una audiencia urgente. El encuentro tuvo lugar en las cámaras más resguardadas del templo de Yahvé, lejos de los oídos indiscretos que merodeaban el palacio. Allí, sobre una mesa de cedro, el anciano desplegó un manuscrito cubierto de polvo, un rollo de pergamino que había sido escondido en los archivos más antiguos. Este texto, susurró Azarías, fue escrito hace generaciones por los profetas de Israel. Habla del destino de la casa de David. Abías inclinó la cabeza y empezó a leer. El pergamino contenía palabras que parecían escritas con fuego. Si los hijos de David se apartan del pacto con Yahvé, su reino se quebrará como un cántaro roto. El pueblo sufrirá, la tierra se secará, y la sangre de los inocentes clamará desde el polvo. Su linaje será perseguido, y un rey caerá antes de su tiempo si no regresa a la senda del Altísimo. El corazón de Abías martilló contra su pecho. ¿Qué significa esto?, preguntó,
aunque ya intuía la respuesta. Azarías lo miró con gravedad. Significa que la corrupción de Judá no solo pone en peligro el reino, también pone en peligro tu vida, Majestad. El texto hacía una advertencia aún más terrible. La maldición de la casa de David estaba entrelazada con la de Jeroboam. Cuando Jeroboam se rebeló contra la casa de Salomón, un profeta le advirtió que si se apartaba de Yahvé, su descendencia sería borrada de la faz de la tierra, explicó Azarías. Y ahora, tú, el legítimo rey de Judá, te encuentras en un dilema similar. Abías sintió que su piel se erizaba. Si él permitía que la idolatría continuara, ¿se cumpliría la maldición sobre su propia sangre? Por un instante, el miedo lo atravesó. Pero luego, una idea más perturbadora se alojó en su mente. Si la advertencia era cierta, entonces alguien en su reino podría estar buscando acelerar su caída. A la mañana siguiente, Abías despertó con un malestar que no podía explicar. Su cuerpo estaba pesado, su piel ardía con fiebre y un frío inexplicable lo envolvía como si estuviera atrapado en una prisión invisible. Cuando intentó ponerse de pie, sus piernas vacilaron y cayó de rodillas. Los médicos del palacio fueron convocados de inmediato. Examinaron al rey con preocupación, pero ninguno pudo encontrar la causa exacta de su dolencia. No hay veneno en su sangre, Majestad, dijo uno de los curanderos. Pero algo lo consume desde dentro. Abías sintió una punzada de terror. ¿Era la maldición del manuscrito la que comenzaba a manifestarse en su carne? O peor aún, ¿alguien lo estaba debilitando por medios ocultos? Mientras Abías luchaba con su enfermedad, su madre desapareció misteriosamente del palacio durante una noche. Los guardias aseguraban que Maacá había salido en secreto, escoltada por solo un puñado de sirvientes de confianza. Nadie sabía hacia dónde se dirigía, pero algunos susurraban que se había aventurado más allá de las murallas de Jerusalén, hacia las colinas donde aún se escondían los seguidores de los antiguos cultos. Abías, debilitado pero aún consciente de su deber, ordenó a un grupo de espías que la siguieran. 2 noches después, uno de ellos regresó con el rostro pálido y la respiración entrecortada. La reina madre estuvo en un santuario prohibido. Abías sintió que la fiebre lo envolvía aún más. ¿Qué viste? El espía tragó saliva y bajó la mirada. Entró a una cueva donde ardían antorchas negras. Allí, sacerdotes encapuchados realizaban un ritual. No escuché sus palabras, pero vi su rostro. El espía levantó la vista, y su voz tembló con lo que dijo a continuación. Majestad, ella no parecía humana en ese momento. Abías no tuvo tiempo de asimilar lo que significaba la visita de su madre al santuario. Esa misma noche, su vida corrió peligro. El ataque ocurrió en sus propios aposentos, en el momento en que la fiebre lo debilitaba y sus sentidos estaban nublados. Mientras dormía, una figura encapuchada se deslizó en la oscuridad, una daga reluciente en su mano. El asesino se movía con sigilo, pero un error lo delató: el crujido de una tabla suelta en el suelo. Abías despertó sobresaltado justo a tiempo para ver la hoja descendiendo hacia su pecho. Con un instinto que apenas comprendía, rodó fuera del lecho y la daga se clavó en el colchón en lugar de en su corazón. Los gritos resonaron en el pasillo. Los guardias irrumpieron en la habitación, pero el atacante, con la agilidad de una sombra, logró escapar por una de las ventanas. Sin embargo, en la prisa, dejó algo atrás. Abías, aún tembloroso,
recogió la tela que se había desgarrado del manto del asesino. En ella, bordado con hilo oscuro, estaba un símbolo. El mismo símbolo que había visto en el altar profano en las colinas. Abías apretó la tela entre sus dedos. Ya no había duda. La conspiración contra él era real. Y su madre, de alguna forma, estaba en el centro de todo. El eco de la traición aún resonaba en la mente de Abías. La tela desgarrada del manto del asesino y la sombra de su madre en un santuario prohibido lo atormentaban. Sabía que el peligro no había pasado, sino que apenas comenzaba. Fue entonces cuando uno de sus capitanes irrumpió en la sala del trono con una noticia inesperada. Majestad, hemos capturado a un hombre que intentaba escapar del palacio en la noche. Un extranjero. Llevaba pergaminos extraños y amuletos de origen fenicio. Los ojos de Abías se afilaron. Tráiganlo ante mí. Momentos después, 2 guardias arrastraron a un hombre encadenado hasta el centro de la sala. Su vestimenta estaba sucia, pero aún conservaba un aire de misterio. Su piel era oscura por el sol, su cabello largo y enmarañado, y sus ojos, de un verde inquietante, reflejaban inteligencia y desafío. ¿Quién eres?, preguntó Abías con voz firme. El hombre sonrió, a pesar de su situación. Me llaman Same, dijo con un acento extranjero. Y he servido a reyes más poderosos que tú, hijo de Judá. Abías sintió la ira latir en sus sienes. ¿Por qué estabas en mi palacio? El fenicio suspiró y alzó las manos, aún encadenadas. No lo negaré. Me enviaron a proteger un secreto, pero ahora que estoy aquí, quizás me convenga revelarlo. Abías se inclinó hacia adelante. Habla. El mago entrecerró los ojos, y su voz descendió a un susurro. Tu madre guarda secretos más oscuros de lo que imaginas. Y su mayor secreto, eres tú. Abías sintió que el aire le faltaba. ¿Qué significa eso? El mago sonrió. Significa que todo lo que crees sobre tu linaje es una mentira. Antes de que Abías pudiera asimilar aquellas palabras, uno de sus guardias personales llegó con un hallazgo inquietante. Majestad, encontramos esto en los aposentos de la reina madre. El soldado dejó caer un saco sobre el suelo. Abías se inclinó y, cuando lo abrió, sintió que la sangre se le helaba. Dentro había pequeños ídolos de Baal y Asera, grabados con inscripciones en fenicio y moabita. Unas tablillas de arcilla contenían plegarias a dioses extranjeros y símbolos idénticos a los que había visto en el altar oculto fuera de Jerusalén. La prueba era irrefutable. La idolatría no solo estaba en la ciudad. Había estado en su propio palacio todo el tiempo. Pero la pregunta más dolorosa aún no tenía respuesta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Maacá para mantener su poder? El palacio estaba en silencio cuando Abías irrumpió en los aposentos de su madre. La encontró sentada junto a una lámpara de aceite, esperándolo, como si ya supiera que él vendría. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos brillaban con una luz peligrosa. ¿Por qué has traído soldados a mis habitaciones, hijo mío?, preguntó con voz suave. Abías apretó los dientes y arrojó los ídolos frente a ella. Explícame esto. Maacá miró los objetos en el suelo, pero no mostró sorpresa ni temor. Son lo que parecen, respondió. Ídolos de dioses que han protegido mi linaje mucho antes de que tú nacieras. El rey sintió como la ira lo consumía. ¿Protegido tu linaje?
Has traicionado el pacto de Yahvé. Has permitido que la idolatría envenene Jerusalén. Maacá se levantó lentamente, su túnica de lino deslizándose con elegancia. ¿Y de qué te ha servido a ti el pacto de Yahvé? Susurró. Has guerreado contra Jeroboam, has visto a tu reino caer en el caos, y ahora mismo, estás enfermo sin explicación. ¿Acaso tu Dios ha venido a salvarte? Las palabras de Maacá eran veneno, pero Abías no permitió que lo debilitaran. Eres tú quien ha causado esto, y pagarás por ello. Maacá lo miró con una mezcla de lástima y desafío. Antes de que tomes una decisión precipitada, hijo mío, debo decirte la verdad. Abías la observó con el ceño fruncido. ¿Qué verdad? Maacá dio un paso adelante y pronunció las palabras que cambiaron todo. Roboam no era tu verdadero padre. El rey sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire en la habitación se tornó irrespirable. Mientes, susurró Abías, su voz temblando. Maacá negó con la cabeza. No. Roboam nunca fue un hombre fuerte, y yo no podía permitir que mi linaje se debilitara con él. Cuando supe que sería su esposa, busqué otro camino. Los ojos de Abías ardían con incredulidad y rabia. ¿Quién era mi padre, entonces? Maacá inclinó la cabeza. Un príncipe moabita. Un hombre que portaba la sangre de los reyes antiguos. Un linaje que no se somete. Tú llevas su sangre, y por eso eres fuerte. Abías sintió náuseas. Toda su vida había creído que era un descendiente puro de David. Pero si lo que Maacá decía era cierto, entonces su derecho al trono estaba en duda. Si esto es cierto, murmuró, con el pecho agitado, entonces todo el pacto de Yahvé con mi linaje está roto. Maacá lo miró con frialdad. El pacto de Yahvé no significará nada si no tienes el poder para sostenerlo. Abías se quedó en silencio por un largo momento. Sentía que cada fibra de su ser se desgarraba con aquella revelación. Pero entonces, recordó el manuscrito del templo. Si los hijos de David se apartan del pacto con Yahvé, su linaje será perseguido, y un rey caerá antes de su tiempo. Era cierto, pero aún tenía una opción. Esto termina aquí, declaró, su voz llena de resolución. Maacá lo miró con curiosidad. ¿Y qué harás, hijo mío? Abías la observó con el mismo frío cálculo que ella había utilizado toda su vida. Desterraré tu influencia de Judá. Haré lo que debí hacer desde el principio. Dicho esto, se volvió hacia sus guardias. Arresten a la reina madre. Los ojos de Maacá se abrieron con sorpresa por primera vez. ¿Te atreverías a desafiarme? Abías la miró sin titubeos. Tú desafiaste a Yahvé. Los soldados avanzaron y la rodearon. Maacá no gritó ni intentó huir. Solo lo miró con una sonrisa enigmática. Aún no comprendes, hijo mío, pero lo harás. Mientras se la llevaban, Abías sintió un peso sobre su pecho. Había elegido su camino. ¿Pero acaso la maldición sobre su linaje ya había sido activada? El sol naciente proyectaba una luz dorada sobre los muros de Jerusalén. La ciudad, aún sumida en la incertidumbre tras la captura de la reina madre Maacá, amaneció con un aire pesado, como si el destino del reino estuviera a punto de decidirse. Abías, envuelto en un manto regio y con su corona bien ajustada sobre la frente, ordenó que todos los nobles, sacerdotes y consejeros se reunieran en el templo de Yahvé.
Era el momento de la verdad. El gran patio del templo se llenó de murmullos cuando las puertas fueron abiertas de par en par. Los hombres más poderosos de Judá se colocaron en filas, sus túnicas ondeando bajo el viento cálido de la mañana. En el centro, sobre una plataforma de piedra tallada, el joven rey esperaba con el semblante endurecido por la decisión que había tomado. A su derecha, el sumo sacerdote Azarías permanecía firme, con una expresión grave. A su izquierda, los guardias del palacio escoltaban a varios prisioneros, entre ellos, la mujer que había sido la figura más poderosa en la corte de Judá durante años, Maacá. El silencio cayó sobre la multitud, cuando Abías alzó la mano. «Hoy nos reunimos en este lugar sagrado», dijo con voz firme, «para enfrentar la verdad y limpiar Judá de la corrupción que la ha consumido». Algunos nobles intercambiaron miradas inquietas. Otros, leales a la reina madre, fruncieron el ceño. Abías tomó aire antes de continuar. «Hemos encontrado pruebas irrefutables de idolatría en el palacio», proclamó, señalando a los guardias, que arrojaron al suelo los ídolos de Baal y Asera descubiertos en los aposentos de Maacá. «Hemos hallado altares profanos en Jerusalén y en sus alrededores. Hemos visto cómo la corrupción se ha infiltrado en nuestra propia casa». El murmullo creció entre los presentes. Algunos sacerdotes asintieron con gravedad, mientras otros se removían incómodos. Entonces, Abías giró su mirada hacia Maacá. «Y la artífice de todo esto ha sido mi propia madre». Los nobles contuvieron el aliento. Maacá, sin embargo, no mostró miedo ni arrepentimiento. Su rostro era una máscara de calma, y sus ojos oscuros brillaban con un orgullo imperturbable. «¿Me acusas, hijo mío?», preguntó con una leve sonrisa. «¿Acusas a la mujer que te trajo al mundo?». Abías no apartó la mirada. «Te acuso de traicionar a Yahvé y de poner en peligro el reino». El peso de sus palabras cayó sobre la multitud como un golpe de martillo. Uno a uno, los pergaminos con los nombres de los traidores fueron leídos. Entre ellos, nobles que habían conspirado con Maacá para mantener el culto a los dioses extranjeros y sacerdotes corruptos que habían permitido que los templos paganos proliferaran en Jerusalén. Algunos cayeron de rodillas, suplicando clemencia. Otros mantuvieron la cabeza en alto, con la certeza de que su destino ya estaba sellado. Finalmente, Abías pronunció la sentencia. «Los ídolos serán destruidos. Los sacerdotes corruptos serán expulsados del templo. Los nobles que traicionaron a Yahvé serán despojados de sus tierras». Hubo un alboroto entre los presentes, pero la presencia de los guardias armados mantuvo el orden. Entonces, el joven rey se volvió hacia su madre. «Maacá, por tus actos contra Yahvé y contra Judá, serás despojada de tu título como reina madre. Ya no tendrás autoridad sobre este reino». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Jamás una reina madre había sido destituida públicamente. Maacá no respondió de inmediato. Por primera vez, la sombra de una emoción cruzó su rostro, no miedo, sino algo similar a la decepción. «Has tomado tu decisión, hijo mío», susurró. Abías sostuvo su mirada. «Así es». Los guardias la escoltaron fuera del templo. No sería ejecutada, pero viviría en el exilio, lejos del poder que tanto había ambicionado. Mientras la veía partir, Abías sintió un peso sobre su pecho. Había ganado la batalla. Pero, ¿había salvado su alma? Esa misma tarde,
el joven monarca ordenó la purga de todos los templos paganos en Judá. Los sacerdotes de Yahvé, con antorchas en mano, marcharon por las calles de Jerusalén, derribando altares, quemando estatuillas y declarando el fin de la idolatría. Las imágenes de Baal y Asera fueron reducidas a cenizas. Los templos extranjeros fueron convertidos en escombros. Algunos de los ciudadanos, aún temerosos de los dioses antiguos, observaron en silencio. Otros, al ver el fervor de los sacerdotes, comenzaron a unirse al clamor de Yahvé. Por primera vez en mucho tiempo, Jerusalén parecía despertar de su letargo. Pero entonces, algo sucedió. Justo cuando el último ídolo fue destruido, una oscuridad repentina cubrió el cielo. Las nubes, antes dispersas, se arremolinaron en lo alto, formando una espiral que oscureció el sol. Un viento helado recorrió la ciudad, haciendo temblar incluso a los más valientes. Los sacerdotes dejaron de cantar. Los ciudadanos se aferraron a sus ropas. Abías, de pie frente al templo, sintió como la piel se le erizaba. Entonces, un trueno retumbó sobre Jerusalén. Pero no fue un trueno común. Era una voz. Un estruendo profundo, como el rugido de una tormenta antigua, resonó en lo alto, sacudiendo los cimientos del templo. Los sacerdotes cayeron de rodillas. Los nobles se cubrieron el rostro. Solo Abías se mantuvo de pie, mirando hacia el cielo con los ojos abiertos de par en par. No entendía las palabras exactas, pero su alma sí lo hizo. Era Yahvé. Era la confirmación de su decisión. La señal de que había elegido el camino correcto. Cuando la tormenta se disipó y la luz regresó, la multitud quedó en silencio. Nadie osó pronunciar palabra. Entonces, el sumo sacerdote Azarías se volvió hacia el pueblo y alzó los brazos. El pacto de Yahvé con la casa de David permanece firme. Los ciudadanos vitorearon. Abías cerró los ojos por un instante. Había restaurado el culto a Yahvé. Había eliminado la corrupción en su propia familia. Pero en lo profundo de su corazón, una duda persistía. ¿Era realmente libre de la maldición? ¿O había abierto una nueva grieta en su destino que aún no podía ver? El eco de la purga de los ídolos aún resonaba en Jerusalén. La ciudad había sido limpiada de la corrupción que se había arraigado en el templo y en la corte, pero la sombra de la conspiración aún no se había disipado por completo. Los nobles que habían perdido su poder con la caída de Maacá no aceptarían su derrota tan fácilmente. Mientras la reina madre languidecía en su exilio forzado, algunos de sus aliados más fieles comenzaron a reunirse en secreto. Uno de ellos era Sefatías, el noble que había defendido la idolatría en el templo. Junto a él, varios generales descontentos con las reformas del rey conspiraban en la penumbra. «Abías ha debilitado a Judá», murmuró uno de los nobles. Con su obsesión por erradicar los dioses extranjeros, ha abierto la puerta a nuestros enemigos. Sefatías asintió con gravedad. Yahvé puede dar poder, pero también puede abandonarnos. Lo que el rey no entiende es que la política no se trata solo de fe, sino de fuerza. Fue entonces cuando otro conspirador habló. Entonces es hora de quitársela. El destino de Abías estaba sellado. No pasó mucho tiempo antes de que el peligro se hiciera evidente. Informes de espías llegaron a Jerusalén alertando sobre un ejército que se formaba en las fronteras del reino. Mercenarios moabitas y edomitas, junto con desertores de Judá,
habían sido reclutados en secreto por los nobles traidores. Abías escuchó la noticia con una mezcla de furia y cansancio. No descansarán hasta ver a Judá arrodillada, murmuró, observando los mapas de las rutas de invasión. Los traidores habían tomado una fortaleza al sur, en la región de Hebrón, y desde allí comenzaban su avance hacia Jerusalén. Si no se les detenía a tiempo, la ciudad santa caería en sus manos. El rey no tenía otra opción. Debía luchar nuevamente. La noche antes de la batalla, Abías se arrodilló en el templo de Yahvé. Su cuerpo aún estaba débil por la enfermedad que lo había afectado, pero su espíritu permanecía firme. Señor de los ejércitos, susurró, si mi linaje aún tiene tu favor, dame la fuerza para proteger lo que hemos restaurado. A la mañana siguiente, los estandartes de Judá ondeaban al viento. El ejército real, aunque más pequeño que el de los traidores, marchó con valentía hacia el sur. Miles de hombres avanzaban con el sol reflejándose en sus espadas y lanzas. Cuando llegaron a las colinas cercanas a Hebrón, el enemigo ya los esperaba. Los mercenarios formaban una línea imponente, con arqueros en la retaguardia y lanceros en el frente. A su lado, caballería pesada moabita se preparaba para cargar. Abías, vestido con su armadura dorada y con su espada en alto, recorrió las filas de sus hombres. Este es el día en que Judá demostrará su lealtad a Yahvé, exclamó. No luchamos solo por un trono, sino por la voluntad del Altísimo. Los soldados rugieron con fervor. Entonces, la batalla comenzó. El choque de acero y carne retumbó en la colina. Flechas llovieron sobre el campo, y los caballos relincharon con furia mientras la lucha se volvía un caos de sangre y polvo. Abías luchó con la fiereza de un león. Derribó a varios enemigos con su espada, avanzando entre las filas enemigas como si el destino mismo lo impulsara. Pero la traición aún no había mostrado su rostro. En medio del fragor de la batalla, Abías sintió algo extraño. Uno de sus propios oficiales, un comandante llamado Nadab, que había servido fielmente en el ejército de su padre, cambió de bando en el peor momento. En lugar de reforzar la línea de defensa, sus hombres dieron un paso atrás, permitiendo que los mercenarios enemigos rompieran el flanco de Judá. El ejército real quedó dividido. Abías se dio cuenta demasiado tarde. Antes de que pudiera reorganizar a sus tropas, una lanza enemiga se deslizó entre las defensas y se clavó en su costado. El dolor fue instantáneo. El joven rey cayó de su caballo, su sangre empapando la tierra bajo él. Los soldados de Judá, al verlo caer, se desesperaron. Algunos intentaron protegerlo, pero el caos se apoderó del campo de batalla. Fue solo cuando los capitanes más leales de Abías organizaron una retirada que lograron sacarlo del campo. Los hombres que lograron escapar de la batalla lo llevaron de vuelta a la ciudad. El trayecto fue lento y doloroso. La sangre de Abías no dejaba de manar, y cada respiro que tomaba era una agonía. Cuando finalmente cruzaron las puertas de Jerusalén, el pueblo miró con horror el estado de su rey. Los sacerdotes del templo corrieron a su encuentro, pero incluso ellos sabían que su herida era grave. Abías fue llevado a sus aposentos, donde los médicos intentaron detener la hemorragia. El rey, con la vista nublada por el dolor, alcanzó a ver el cielo a través de su ventana. Se preguntó si su destino ya estaba escrito. Si la maldición sobre la casa de David finalmente había caído sobre él. Si este sería su último amanecer.
El aire en Jerusalén era denso, cargado de incienso y plegarias silenciosas. Dentro del palacio, en una cámara donde la penumbra se mezclaba con la luz trémula de las lámparas de aceite, yacía el rey Abías. Su cuerpo, debilitado por la herida en su costado, apenas tenía fuerzas para moverse. Los médicos habían hecho todo lo posible, aplicando ungüentos y hierbas para detener la hemorragia. Pero todos sabían la verdad: el monarca estaba muriendo. A su alrededor, los más leales de su corte esperaban en silencio, con la cabeza inclinada en señal de respeto. El sumo sacerdote Azarías estaba a su lado, sosteniendo un rollo de la Torá, murmurando pasajes de la ley mientras sus ojos, normalmente severos, ahora estaban empañados por la tristeza. «El rey necesita descansar», susurró uno de los sacerdotes. Pero Abías, con un hilo de voz, negó con la cabeza. Sabía que no le quedaba tiempo. Y entonces, en medio de la fiebre y el dolor, algo ocurrió. Su visión se nubló, y por un instante, sintió como si su alma flotara fuera de su cuerpo. La habitación a su alrededor desapareció. Yahvé lo estaba llamando. Abías sintió que su espíritu era transportado a un lugar que no conocía, pero que a la vez le resultaba familiar. Estaba de pie sobre una colina, y ante él se extendía Jerusalén, pero no como la conocía. La ciudad brillaba con una luz dorada, y el templo, majestuoso y restaurado, resplandecía como nunca antes. Luego, la imagen cambió. Vio ejércitos marchando sobre la tierra de Judá, vio fuego y destrucción, y escuchó el llanto de su pueblo. Pero entonces, una nueva imagen apareció. Un hombre, alto y de semblante severo, con la corona de Judá sobre su cabeza. Su rostro le era familiar, aunque aún no lo había visto en la realidad. Y en su corazón, Abías supo la verdad. Yahvé le habló, no con palabras, sino con un conocimiento profundo que se incrustó en su alma. Tu tiempo ha terminado, Abías, pero tu sangre continuará. Tu hijo gobernará después de ti, y hará lo que es recto ante mis ojos. Él destruirá la idolatría completamente y restaurará mi altar. Bajo su reinado, Judá conocerá la paz. Abías sintió lágrimas calientes en sus mejillas. No había vencido del todo. No había erradicado las sombras de su reino. Pero su hijo lo haría. Yahvé aún no había abandonado a la casa de David. Cuando abrió los ojos, la habitación volvió a materializarse a su alrededor. Los rostros de sus consejeros y sacerdotes lo observaban con angustia, pero él ya no sentía miedo. Con esfuerzo, Abías alzó una mano, llamando a los presentes. «Escuchen mis palabras», dijo con voz débil, pero firme. «Judá aún no está libre de sus cadenas. El pecado ha sido arrancado, pero las raíces permanecen». Los hombres inclinaron la cabeza, esperando su último consejo. «No vuelvan a desviarse del camino de Yahvé», susurró. «No dejen que la idolatría regrese a nuestras tierras. La maldición caerá sobre nosotros si olvidamos el pacto». Hizo una pausa, respirando con dificultad. Luego, su mirada se posó en su hijo Asa, que había sido llamado al palacio cuando la condición del rey empeoró. Era joven, pero en sus ojos ya se veía el temple de un gobernante. «Hijo mío», susurró Abías, «tú llevarás el reino hacia la luz». Asa, con los ojos húmedos, tomó la mano de su padre. «Haré lo que es justo, padre», prometió. Abías sintió una paz que no había conocido en toda su vida.
Yahvé había hablado. La batalla de su alma había terminado. Con un último suspiro, el rey cerró los ojos y su espíritu partió. La noticia de la muerte de Abías se esparció por Jerusalén como el viento antes de una tormenta. El pueblo se vistió de luto, y el palacio entero quedó en silencio. Pero en medio de la tristeza, una nueva esperanza surgió. Asa fue coronado como rey de Judá. Y tal como su padre había visto en su visión, no tardó en tomar medidas drásticas. Los últimos altares paganos fueron destruidos. Los sacerdotes corruptos fueron expulsados. Y la reina madre, Maacá, que aún tenía seguidores dentro del palacio, fue destituida completamente de cualquier influencia. El pueblo, que había sufrido bajo la incertidumbre, vio en Asa un líder fuerte, uno que verdaderamente seguiría el camino de Yahvé. Y así comenzó un nuevo capítulo en la historia de Judá. Uno que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de esperanza. Los días de duelo en Jerusalén pasaron rápidamente, como hojas arrastradas por el viento. Los escribas del templo, bajo la dirección de los sacerdotes de Yahvé, comenzaron la tarea de registrar la vida y el reinado de Abías. Las crónicas hablaban de su victoria en la batalla contra Jeroboam, de su lucha por preservar el pacto con Yahvé y de la purga de la idolatría en Jerusalén. Sin embargo, también hablaban de su conflicto con la reina madre Maacá y del peso de la sangre que corría por sus venas. Pero había algo diferente en la forma en que se escribió su historia. A diferencia de su padre, Roboam, o de su hijo, Asa, Abías parecía ser un rey que quedó atrapado en el tiempo, ni completamente recordado ni completamente olvidado. Los escribas mencionaban su valentía, pero su reinado había sido breve. Sus reformas fueron importantes, pero incompletas. Había luchado contra la idolatría, pero las sombras aún permanecían. Su legado era incierto, como una llama que ardió con fuerza, pero que se apagó antes de iluminar por completo la oscuridad de Judá. Sin embargo, el destino de su linaje no terminó con él. Cuando Asa tomó el trono, no cometió los errores de su padre. Mientras Abías había intentado equilibrar la política y la fe, Asa no dejó espacio para la duda. Los últimos vestigios de idolatría fueron arrancados de Judá. Los santuarios de Baal y Asera fueron demolidos hasta sus cimientos. Los falsos sacerdotes que quedaban fueron desterrados o ejecutados. Y entonces llegó la decisión más drástica. Maacá, la mujer que había gobernado en las sombras por tanto tiempo, la madre de Abías y la arquitecta de la idolatría en la corte, fue finalmente despojada de su último vestigio de poder. Por orden de Asa, la reina madre fue desterrada para siempre de Jerusalén. No se registró en las crónicas qué sucedió con ella después. Algunos decían que huyó a Moab, buscando refugio entre los seguidores de sus dioses. Otros decían que murió en el exilio, abandonada por aquellos a quienes alguna vez había manipulado. Pero la verdad era que su influencia había desaparecido. Con Asa, el reino de Judá finalmente estaba limpio. Con la purga de la idolatría completada, Asa reinó en paz durante muchos años. Pero la pregunta que siempre había pesado sobre Abías aún seguía sin respuesta. ¿La maldición sobre la casa de David se había roto? Los profetas decían que mientras los reyes de Judá permanecieran fieles a Yahvé, su trono sería eterno. Pero si se desviaban, sufrirían las mismas consecuencias que Israel. Judá sobrevivió a Asa. Sobrevivió a los reyes que vinieron después de él. Pero generaciones más tarde,
Los descendientes de David cayeron en la misma idolatría que Abías había intentado erradicar. Los babilonios llegaron, destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo. Parecía que la promesa a David se había roto. Pero los profetas hablaban de otro destino. Un rey que vendría del linaje de David. Uno que no reinaría sobre un trono de piedra, sino sobre los corazones de los hombres. Un descendiente de Abías y de todos los reyes de Judá. Uno que restauraría la verdadera gloria de Israel. Uno que sería llamado Mesías. Y así, aunque la historia de Abías fue casi olvidada por los siglos, su linaje continuó, avanzando a través del tiempo, hasta que un día, en la pequeña ciudad de Belén, nació el heredero definitivo de la promesa. El verdadero rey. El que nunca sería olvidado. El viento soplaba sobre las colinas de Judá, susurrando nombres que el tiempo había olvidado. Entre ellos, el de un rey cuyo reinado fue breve, pero cuyas decisiones dejaron huella en la historia de Israel y su pueblo. Abías, el monarca que luchó contra la idolatría y desafió a su propia madre, cayó en el olvido con el paso de los años. Los escribas de la corte registraron su victoria contra Jeroboam y su fidelidad al pacto con Yahvé, pero su reinado, comparado con el de su hijo Asa, fue considerado un puente entre la debilidad de Roboam y la fortaleza de su sucesor. Los pergaminos hablaban poco de él. No hubo relatos grandiosos sobre su legado, ni cánticos que lo exaltaran. Su historia quedó como una sombra entre las páginas de los libros sagrados, mencionada solo en fragmentos, relegada al margen de la gran narrativa de los reyes de Judá. Pero el tiempo no borra lo que está destinado a permanecer. Aunque su nombre se desvaneció con las generaciones, las decisiones de Abías fueron fundamentales para la historia de su pueblo. Si no hubiera enfrentado a Jeroboam en batalla, el reino de Judá habría caído en manos de Israel, y la línea de David habría sido debilitada aún más. Si no hubiera destituido a Maacá, la idolatría se habría arraigado aún más en la corte, y Asa nunca habría podido completar la purga que aseguró la estabilidad de Judá por varias generaciones. Su vida, aunque marcada por el conflicto y la duda, aseguró que la promesa de Yahvé a David no fuera destruida. Abías fue el hombre que luchó entre dos mundos, atrapado entre la fe y la política, entre el deber y la sangre. Su historia no fue grandiosa como la de su antepasado David, ni trágica como la de su descendiente Zedequías, el último rey de Judá antes del exilio en Babilonia. Pero sin él, la historia de Judá habría tomado un rumbo diferente. Y sin su linaje, la profecía no se habría cumplido. Los siglos pasaron. Judá cayó y se levantó muchas veces. El templo fue destruido y reconstruido. Reyes y sacerdotes fueron destituidos y restaurados. Pero en medio de todos los cambios, una cosa permaneció inmutable: la promesa de Yahvé a la casa de David. De generación en generación, el linaje de Abías continuó. Y en los días en que Roma gobernaba sobre la tierra de Israel, cuando los descendientes de David no se sentaban en un trono, sino que vivían entre el pueblo como hombres comunes, aquella promesa resurgió. En Belén, un niño nació, un descendiente de Abías. Un rey sin ejército, sin palacio, sin corona de oro. Uno que no reinaría sobre Judá con la fuerza de las armas, sino con la autoridad de la eternidad. Uno que cumpliría la promesa de un reino sin fin. Y así, el eco del rey olvidado encontró su lugar en la historia. No como un nombre grabado en piedra, sino como un eslabón en la cadena que llevó al Mesías. Y aunque el tiempo silenció su voz, su legado jamás desapareció.
Y así concluye la historia de Abías, un rey cuyo nombre fue casi olvidado por la historia, pero cuya lucha fue esencial para preservar el linaje de David y el pacto con Yahvé. Su vida estuvo marcada por la batalla entre la fe y la idolatría, entre la lealtad y la traición, entre el poder y el destino. Sin embargo, aunque su reinado fue breve y su legado quedó en la sombra de otros reyes, su linaje continuó, llevando siglos después al cumplimiento de la promesa más grande de todas, la llegada del Mesías. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, comentar y compartir este vídeo para que más personas conozcan el oscuro secreto detrás del reinado de Abías y su impacto en la historia bíblica. Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué te ha parecido este relato. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia, y nos vemos en el próximo vídeo. Shalom y bendiciones.